situación en las cárceles y la delincuencia en las calles marcó la tónica de una crisis nunca antes registrada en la historia del país. Y si bien no es el único tema de preocupación dentro de la población, sí tiene su lugar propio en cualquier mesa de conversaciones. En cuanto a eso, Daniel Noboa sorprendió con esta idea. Y sumarla a un sistema de cárceles barcazas puede ayudar al aislamiento de los criminales más violentos, a la segmentación de las cárceles correcta. También propone un nuevo organismo de inteligencia con 3 países, entre ellos Israel, con el que habría una inversión de $800 millones financiados a 10 años para recursos de seguridad. Mientras que del lado de Luisa González, su idea es potenciar la reinserción social en las cárceles, fortalecer el sistema judicial y reestructurar al Ministerio del Interior y de Gobierno. A invertir $500 millones. Voy a declarar en emergencia la seguridad nacional, el trabajo conjunto Fuerzas Armadas, Policía Nacional, hacer esas compras públicas, vehículos, mejorar las UPCs, las VCs. Otra propuesta es utilizar herramientas tecnológicas para identificar patrones delictivos. A implementar nuevamente el sistema de polígrafo, a que la UAFE también ingrese a trabajar a través del análisis de los capitales que están moviendo ciertos funcionarios. Para la experta en seguridad Carla Álvarez, quien sea que gane los comicios y llegue a Carondelet debe tener muy claro cuáles son sus prioridades en materia de seguridad, porque no caben las improvisaciones. Sino que tienen que saber qué dinero quieren ocupar, de dónde o cuál es la posible fuente de financiamiento de esos recursos que quieren invertir y cuáles van a ser las principales acciones. Entonces, además de los contenidos, tienen que tener clara la lógica administrativa y financiera de su programa de seguridad. Además, la analista considera que en el caso de Noboa, algunas de las propuestas públicas no estaban dentro de su plan de gobierno, a diferencia del de González. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos solamente antes de nada topar un tema que es esta propuesta de las barcazas carcelarias, que nos puede llamar la atención de qué se trata. A ver, son cárceles flotantes, ¿sí? Son buques enormes donde en su interior entonces tienen celdas para los PPL. Esto en Latinoamérica no se ha implementado. Mencionan también algunos expertos que es muy costoso. Sin embargo, también se menciona que no sería tan viable, habría que probar, porque hay muchas críticas a los derechos humanos en este tipo de centros de rehabilitación. La propuesta del candidato Noboa es para justamente segmentar las cárceles y a los de máxima peligrosidad, en vez de tenerlos en territorio, pueden llevarlos a alta mar. Pero eso también contempla que, recordemos, en el agua, en el océano, hay los llamados piratas, que también pertenecen a las bandas, y esto podría provocar nuevos inconvenientes. Ahora se cuestiona, como tú bien lo decías, Lauta, la viabilidad de esa propuesta y también de otra propuesta del lado de Luisa González, del correísmo, que ella en cambio lo que propone es que durante este gobierno de transición se mueva la cárcel, la penitenciaría del Litoral, y se lo saque de este recinto carcelario que está dentro de la ciudad, está alrededor de una zona urbana, para ponerlo en otro lugar. No se ha especificado en dónde, pero claro, también se menciona que esto sería improbable poder hacerlo durante un periodo de gobierno tan corto. Además, también Daniel Noboa, por su lado, lo que sí ha anticipado es de estas conversaciones que ha tenido con gobiernos extranjeros, como por ejemplo Israel, para implementar medidas de seguridad. Y de hecho, hay que decirlo, la seguridad ha sido uno de los temas que han embanderado estas campañas políticas en justamente a propósito de la crisis que estamos viviendo aquí en Ecuador. El cambio de gobierno en Ecuador pone sobre la palestra también el papel que ejercerá el compañero o compañera del próximo presidente o presidenta que tendrá nuestro país. A continuación, conozcamos más sobre este rol y cuál ha sido su impacto en la vida política. El rol de primera dama o primer caballero no es un cargo oficial ni consta en la Constitución. Es más bien una posición tradicional llena de simbolismo y ligada al sector social. Durante la segunda presidencia de José María Velasco Ibarra se empezó a usar el término por primera vez con su esposa Corina del Parral, quien asumió funciones como presidenta del Patronato Nacional del Niño, un organismo que se convirtió después en el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, INFA. Por este rol recibían un salario. También tradicionalmente se encargó a la primera dama ser la anfitriona del Palacio de Carondelet y se encargaba de organizar los bailes y eventos de protocolo. Como presidenta del INFA, su rol era velar por el cumplimiento de las leyes en favor de los grupos vulnerables.
Debido a la condición de divorcio del presidente Yamil Mawad, cuando asumió el poder en 1998, su hija Paola Mawad fue la primera dama con apenas 19 años, un hecho inédito que no se ha vuelto a repetir. Sin embargo, en 2007, Rafael Correa llegó a la presidencia y suprimió ese cargo, al que lo calificó como sexista e ilegítimo. Su esposa, Anne Malherbe, jamás se involucró en la vida política. Que primero yo no veo dónde hay primeras damas, eso, pero ir a administrar el INFA no, porque no me siento capacitada para eso. Durante los 10 años del gobierno del correísmo no hubo una primera dama. Este rol se restableció con Lenín Moreno y Rocío González, quien fue delegada del presidente en el Comité Plan Toda una Vida, una de las iniciativas de ese gobierno. En el actual periodo presidencial ha sido fuerte la presencia de María Lourdes Alcíbar, también ligada al ámbito social. Incluso ha representado al Ecuador en eventos internacionales. Carolina Basante, Noticias 7. Y ayer generaba discusión en nuestra mesa de trabajo también, en nuestra reunión editorial, el hecho de que pues estamos a puertas ya de que podría haber el primer caballero de la República. Eso todavía pues no se ha considerado qué es lo que va a pasar, porque también no es un cargo y no es una obligación que el compañero, el presidente, el primer mandatario tenga que tener esta compañía, porque pues como no es una función, no es un rol establecido en la Constitución, como vimos lo que pasó en la época del correísmo, simplemente ese rol no era ocupado por nadie. O sea, Luisa González, que no está casada, que no tiene un esposo, ella podría designar a otra persona, incluso no de su familia, para ocupar estos cargos sociales. Ella podría decir alguna hermana, madre, alguna pero no prima, necesariamente alguien. tiene que existir el puesto. No, necesariamente. podría no, pero ella Claro. podría decir, sí quiero que se encarguen de temas sociales tal persona, es algo honorífico. En cambio, con el caso de Daniel Noboa, sí, ya se está preparando que Lavinia Balbonesi, que es una influencer de temas fitness, podría estar entonces a cargo de ciertas funciones, o incluso también, me animo a decirlo, la madre de Daniel Noboa, Anabela Sin, que tiene un largo historial en temas sociales, también podría ocupar estos cargos que, reiteramos, no tienen remuneración, son bastante simbólicos, y existen actualmente 12 primeras damas todavía con vida en nuestro país. La de más tiempo atrás es la esposa de Osvaldo Hurtado. Lo que sí hay que resaltar, y es que durante estos 2 años se ha cuestionado mucho también cuál es el papel, porque por ejemplo en el caso de María Lourdes Alcíbar, ella ha tenido una fuerte representación incluso internacionalmente y en gabinetes, y en alguna ocasión fue convocada por la Asamblea Nacional para comparecer cuando se estaba haciendo la investigación de los Panama Papers, y ella había mencionado que al no ser una funcionaria pública no tenía la obligación de acudir y ser fiscalizada. Entonces aquí hubo un debate también respecto a si es una persona que está dentro de un gabinete, si representa al país, pues también tendría que someterse a ciertos controles por parte de, en este caso, la fiscalización que hace la Asamblea Nacional de las Debería autoridades. existir entonces un cambio y crearse realmente como un puesto, tal vez, como para poder tener en esta fiscalización. O también prácticamente para la fiscalización. Correcto, y no exacto. solo eso, sino que también, digamos que ha tenido muchísima controversia las declaraciones, no solo de la primera dama actual, por ejemplo, en el tema del aborto, sino también de otras primeras damas que han tenido muchísima injerencia también, pues, en declaraciones y en estas, pues, también declaraciones a la prensa que han tenido incluso este debate con lo que piensa su pareja, es decir, el primer mandatario. Jimena Borges, podemos mencionar entonces que es una de las que más repercusión mediática ha tenido desde que era primera dama de Lucio Gutiérrez, y posteriormente porque se convirtió en una política muy activa, inclusive fue candidata a la Asamblea, no ingresó, pero es una de las que más ha generado, sobre todo, conversación en estos últimos años. En cambio, la de Rafael Correa, me animo a decir que fue la de menos aparición pública, y de hecho el presidente Correa en su momento dijo que su esposa era su cónyuge y no iba a ocupar ningún tipo de cargo o funciones dentro de su gobierno, y así fue durante esos 10 años. Apelando también a ser extranjera, que no quería involucrarse también en temas nacionales, ¿no? 7 de la mañana con 12 minutos, y la elección de autoridades será una de las primeras decisiones que deberá tomar la nueva Asamblea Nacional, donde se necesitarán de alianzas para conformar una nueva mayoría. No.
En estas elecciones y desde el 2020 no puede haber asambleístas más o menos votados. Con la reforma a la ley legislativa en ese año se decidió que votáramos por listas y no por personas. Por eso, si queremos hablar de lo que ocurrirá en las próximas semanas respecto de la legislatura, nos vamos a tener que regir por los porcentajes ganados por cada movimiento político. Según las actas escrutadas hasta el momento, la Revolución Ciudadana ingresaría a la Asamblea Nacional con al menos 50 curules. Le seguiría el Movimiento Construye, que promovía la candidatura del asesinado Fernando Villavicencio, con un mínimo de 30 legisladores. Con 17 curules entraría el Partido Social Cristiano y la alianza ADN del candidato Daniel Noboa, con 12 escaños. ¿Alguno tendrá una real mayoría? Pues no, deberán crear alianzas para llegar a 71 curules, que son los votos que se necesita para aprobar leyes. La Revolución Ciudadana no descarta conversar con todas las bancadas. ¿Ustedes no descartan unirse, tener este tipo de alianza con el Partido Social Cristiano? Es una opción. Algo que debemos de dejar de hacer es satanizar los diálogos y los eventuales acuerdos. Es el mismo sentir del Movimiento Construye, que dice que mantendrán conversaciones con todas las fuerzas democráticas del país. Nunca negociaremos, dice el comunicado, con las mafias y sus aliados. Pero más allá de los acuerdos y desacuerdos, la primera decisión que deberá tomar esta nueva asamblea será la elección de sus máximas autoridades: presidente, primero y segundo vicepresidente, integrantes del CALI con formación de comisiones. Y ya hay quienes dan muestras de querer encabezar el Parlamento. ¿Le gustaría que la postulen pero le gustaría ser postulada como candidata por parte de Revolución Ciudadana para ser presidenta de la Asamblea Nacional? Si es justo, creería que sí. Si yo no brinco ni en ningún momento de mi actividad política desde el 2006, he dicho, uy, yo quiero ser, pónganme a mí. No, siempre ha sido una decisión de qué es lo más conveniente en el momento político que estemos viviendo y para el proyecto y para el país. Según la ley de la legislatura, una vez proclamados los resultados, que sería en el mes de octubre, se tendrá al menos 15 días para la posesión de las nuevas autoridades parlamentarias. Andrea Orbe, Noticias 7. Uno de los cuestionamientos que también tendremos el día de hoy con Lucio Gutiérrez, que es uno de los asambleístas virtualmente electos que vendrá con nosotros a la entrevista, es pues ellos con quién harán alianza para la definición de estos acuerdos, la definición de votos. Recordemos, ya lo decíamos del día de ayer, por ejemplo, el bloque ADN que digamos es representado por Daniel Noboa. Este bloque pues no completa para ser una bancada. Son 12 miembros los que ingresarían, pero se necesita 14, y eso quiere decir entonces que ellos también tendrán que hacer pues alianzas, acuerdos para conformar una sola bancada que puede evidentemente denominarse de diferente manera. Eso entonces también va a ser lo que le preguntemos del día de hoy a Lucio Gutiérrez. Claro, porque está solo, además podría ser los de Otto Sonnenholzer también, ¿no es cierto? Que podrían sumarse a la bancada de ADN. Hay un comentario que hemos escuchado de la mayoría de asambleístas de diferentes partidos, los que están siendo electos, y apelan a la unidad. Es decir, parecería que hay una lección de lo que ocurrió con esta última asamblea destituida, que tenía evidentemente fricciones entre ellos y con el Ejecutivo, y al parecer tienen como una postura generalizada de que haya consensos en este año y medio que van a tener de labores, porque de lo contrario, pues, y ya lo han dicho los analistas, será muy complicado fiscalizar y legislar si dentro de la propia Asamblea Nacional pues no hay concordancias ni sobre todo un ambiente de trabajo común. Y lo que también han dicho los analistas ya es esta perspectiva de las mayorías móviles que se llaman, y que es lo que ocurrió en la asamblea pasada. Solamente a excepción del correísmo y de la bancada del Acuerdo Nacional son las que permanecieron, pero el resto muchos se movieron, y eso también está pasando incluso ahora. De hecho, veíamos las fricciones que existen ya dentro de la bancada de Construye, que pues existen divisiones internas antes de que haya una claridad sobre esta posesión y los acuerdos que podrían existir con otros movimientos políticos. Por ejemplo, el correísmo con el Partido Social Cristiano, que durante los dos periodos
periodos, los últimos 2 periodos legislativos, han tenido una especie de acuerdo tácito, no abierto, pero sí se les vio reflejado mucho en los votos y en los apoyos que ellos daban a sus bancadas. Podría también en este momento pues ser una perspectiva, aunque incluso de esa forma no les alcanzaría todavía para tener una mayoría. Hay que recordar igual, como tú dices, esta fricción, digamos, que hay dentro del movimiento Construye, es porque el movimiento Construye llegó con esta alianza, digamos que no estaba firmada, pero estaba implícita, que era el movimiento Gente Buena y Construye. Es por eso entonces que ahora hay la fricción de si los más de 20, casi 23 asambleístas que entran por el movimiento Construye van o no a votar, digamos, en un mismo bloque o se separarán después de todas estas fricciones que tienen, sobre todo con su directora, con quien lo preside, que es María Paula Romo. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos con otros temas. El ministro de Energía, Fernando Santos Altive, señaló que durante el gobierno de Guillermo Lasso continuará operando el bloque 43 ITT del Parque Nacional Yasuní con normalidad y dejará listos los planes de desmantelamiento de las instalaciones para que sean ejecutados en la siguiente gestión. Además, advirtió una posible inconstitucionalidad en la consulta votada el pasado 20 de agosto, alegando que son los pobladores de la provincia de Orellana los que deberían decidir si continúa o no la explotación petrolera en su territorio. Este gobierno seguirá operando normalmente hasta el día que se vaya. No haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción en los 60,000 barriles por día. Vamos a hacer los estudios sobre el apagado de los pozos. ¿Cuánto demorarán estos estudios más o menos? Unos 2 o 3 meses y vamos a decidir a dejarlos listos para que el próximo gobierno tome la decisión. La provincia de Orellana, según los resultados preliminares, ha dicho no a el desmantelamiento del ITT. Vamos a esperar los resultados definitivos, pero queremos que el país esté consciente de este problema constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir sí o no de acuerdo a la Constitución. Bueno, y esto que escuchábamos del ministro ayer, él nos comentaba que esta supuesta inconstitucionalidad que ellos están percibiendo, pues tiene que ver en el artículo 98 de la Constitución, que llama el derecho a la resistencia a los pueblos y nacionalidades en el caso de que se tome una decisión estatal con la que no concuerdan. ¿Por qué? Porque el Parque Nacional Yasuní se encuentra en la provincia de Orellana y por eso aseguran que pues solamente sería este territorio los que tendrían la última palabra. En este caso, aquí, al parecer, todavía sin resultados oficiales, habría ganado el no. Sin embargo, recordemos que la consulta que propuso Yasunidos era una consulta a escala nacional en que mayoritariamente votó el sí. Que ha dicho también es que ellos no van a pedir una aclaración como Estado, no pedirán una aclaración a la Corte Constitucional, que esto lo dejarán en manos del colectivo Yasunidos o de pues los pobladores o los gobiernos autónomos de la provincia de Orellana. Sí, solo para la precisión, él digamos que da una sugerencia que ellos se podrían acoger a la resistencia, pero lo que ha dicho es que se van a acoger, el gobierno se va a acoger al artículo 57, que dice textualmente: los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio. Esto evidentemente ya ha generado discrepancias en lo que opinan Yasunidos, que son los proponentes de esta consulta popular, y además él les ha dado también esta responsabilidad para que ellos hagan una consulta a la Corte Constitucional. Santos Alvite ha dicho que el gobierno no realizará la consulta pertinente a la Corte Constitucional, que eso lo debería hacer Yasunidos para mirar cuándo y cómo se podría entonces iniciar esta operación de desalojo del Yasuní. Y también hay que topar un punto adicional, y es que se llama Parque Nacional Yasuní. Tiene carácter nacional y eso podría decir algún constitucionalista si efectivamente todos los ecuatorianos podíamos decidir cómo se lo hizo sobre esta pregunta. Son 60,000 personas en la provincia de Orellana que votaron no, es decir, que continúa la explotación, versus 5 millones del conglomerado nacional que votaron de que debe suspenderse. Lo que también hay que aclararlo, no hay un desacato como tal, porque eso se leía en redes sociales y en algunos medios, no es un desacato del gobierno, porque tienen un año y esta administración puede tomar la decisión si empieza o no con el desmantelamiento, que han dicho que hay un plan para ello, pero evidentemente en los meses que faltan para el cambio de gobierno, pues sería imposible que puedan suspender y
y finalizar con todo este proceso de extracción petrolera. Es muy complicado, por tiempos no alcanza. Exactamente. Lo que ayer justamente decía es que el plan, construir el plan de desmantelamiento de cese de actividades les tomará entre 2 a 3 meses. Es decir, ya con eso se finaliza pues este régimen que termina en noviembre y por eso continuará normalmente la producción. Pero ahora lo que ha dicho es que el próximo gobierno tendrá la decisión y tendrá el plan para que pueda ejecutarlo. ¿Cuáles son las perspectivas de Daniel Noboa y de Luisa González respecto al Yasuní? Luisa González durante pues su campaña ha dicho abiertamente que ella está de acuerdo con que continúe la explotación petrolera, mientras que Daniel Noboa, por su lado, lo que ha dicho es que él está de acuerdo en que se cese la actividad porque la ganancia no sería mayor durante los próximos 30 años y podría solventarse como las propuestas que habían tenido Yasuní. Sí, y hay que especificar también que lo que ha dicho el ministro de Energía es que no solo, digamos, se empezarán a retirar, no lo van a hacer ahora en este gobierno, pero es que tampoco la extracción petrolera va a cesar dentro de este campo. Entonces, eso es lo que ha dicho Fernando Santos Alvite. Seguramente el día de hoy tendremos pronunciamientos del colectivo Yasuní. Ya estamos de regreso con más información. Amigos, en el norte de Quito les contamos que un hombre se colgó de un auto en movimiento para así evitar el robo de sus pertenencias. El hecho quedó grabado en video. Veamos. El hecho parece ser sacado de una verdadera película de acción, pero no tiene nada que ver con una producción de cine, sino de un acto delincuencial. El hecho sucedió en las calles Diego de Almagro y Belo Horizonte, esto en el norte de la capital. Los testigos del hecho nos cuentan que por esta calle, por la Belo Horizonte, el auto de los presuntos delincuentes transitaron en contravía y finalmente a la altura de las 6 de diciembre, la víctima saltó del auto para precautelar su vida. Todo se trataría de un robo a 2 personas oriundas de la costa. El señor, el perjudicado, le dijo con palabras groseras que le devuelva sus cosas. Entonces le dijo que si yo no cogí sino el otro. Entonces se pasaron aquí en el letrero del Ibis, comenzaron a pelear. Lo que le robaron fue, según él, es una maletita pequeña que ahí tenía el celular, la tablet y la billetera. Una de las víctimas pidió ayuda a los vecinos y a la policía. Fue ahí cuando los presuntos malhechores intentaron darse a la fuga. Salieron corriendo para allá, a la Veo, y de la Veo le abrieron las puertas a los 2 tipos. El uno se subía atrás y el otro se subía adelante. Entonces el perjudicado los seguía a ellos a que le vuelvan sus cosas. Según cuentan los testigos, el auto implicado intentó atropellar a la víctima, pero él se aferró al vehículo. Entonces el Aveo le tiró el carro al señor, al perjudicado. Entonces el señor se tira y se agarra del capó de encima. Entonces sale el man a toda marcha y se mete en contravía. En su huida, los delincuentes evadieron a otros vehículos que salían de los edificios de la zona, mientras la víctima estaba encima. Uno de los ladrones abrió la puerta y le daba golpes al señor para que se baje. Y estando en el carro en carrera, bájate, hijo de tal, bájate. Y el otro no se bajaba, pues entonces frenó el Aveo en la intercepción de la Belo Horizonte y 6 de diciembre para poder salir a las 6 de diciembre. Entonces ahí aprovecha el señor y se bota. Finalmente el auto cruzó la 6 de diciembre y se dio a la fuga. Los testigos cuentan que intentaron pedir ayuda. Ahí había una motocicleta de un policía de tránsito. Y el campante, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no ayudó? No ayudó. Después del impresionante hecho, la policía patrulla la zona para brindar más seguridad. Edison Saavedra, Noticias 7. Perdón, que estaba comentando a mis compañeras. De película, las imágenes. ¿Le pasó lo mismo a un amigo tuyo? A un amigo mío le pasó lo mismo, pero a ver, hay ciertas diferencias. A mi amigo se le quisieron llevar su auto y para no dejarle que entonces los ladrones se escaparan, él se puso adelante y estos sujetos aceleraron, lo empujaron un par de metros y luego se les apagó el auto, el carro, se bajaron los ladrones, se escaparon y mi amigo lo recuperó. Pero esto pasó hace 5 años aproximadamente. Hoy en día, y si hacemos la sugerencia a la gente, evitarlo, porque por un lado las imágenes que vemos parecen totalmente de película, como tú dices, Andrea, pero hoy en día conocemos también que los antisociales en algunos casos están armados y en algunos casos atacan a la población y esto pudo haber terminado en tragedia. Lo mejor es quizás precautelar nuestra vida y nuestra integridad. A nadie le gusta que le roben, pero a veces hay que valorar entre la vida o perder una mochila, un celular, un vehículo, que cuesta muchísimo, no lo negamos,
pero hoy en día sabemos que la violencia puede cobrar vidas. Si lo hace con personas que están en el lugar equivocado, víctimas colaterales, peor cuando es alguien que es directamente asaltado. Sí, a mí lo que me parece también que hay que cuestionar es la competencia que en este lugar tienen los agentes de tránsito. Yo entiendo que ellos tienen, por ejemplo, comunicaciones que podrían realizar con el ECU 911 y que podrían ayudar a la ciudadanía para que no se queden solo, digamos, en el tema del tránsito vehicular, sino que también ellos sean, pues, colaboradores para este tipo de casos. Ya lo decía ahí una de las personas que dio el testimonio, dice, yo lo vi y él no hizo nada. ¿Para qué está entonces la autoridad cuando más se la necesita? Creo que también es cuestionar un poco esa competencia que tienen los agentes de tránsito aquí en la ciudad de Quito. Mucho temor también por las represalias que puedan tener si accionan en determinadas situaciones. Por ahí también hay que hacer revisiones para que puedan colaborar en estos casos de violencia que cada día son más comunes en nuestra ciudad y en nuestro país. En las próximas horas se conocería si por orden judicial Adolfo Mosías, más conocido como alias Fito, logra que la Corte Provincial del Guayas le permita regresar a la penitenciaría del Litoral. ¿Qué podría decidir la Sala Penal? Lo analizamos a continuación. Ya pasaron 10 días desde que el líder de los choneros, alias Fito, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en un régimen casi completo de aislamiento y en una celda muy distinta a la que él poseía en la regional. Sin embargo, su familia y abogados han planteado ante la Corte Provincial del Guayas un habeas corpus para salir de La Roca, aduciendo que no debían cambiarlo de centro por motivos de seguridad. La sala correspondiente de la Corte Provincial. Entonces ellos analizarán no solamente la solicitud, sino fundamentalmente los respaldos que demuestren que la vida de la persona privada de libertad está en riesgo. 48 horas tiene que estar resuelto, es decir, se plantea el pedido, el juez que conoce, en este caso la Corte, en 24 horas tiene que convocar a una audiencia y en las próximas 24 horas, evacuada la audiencia, tiene que resolver. El Servicio de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad, SNAI, es el ente encargado de comparecer en la audiencia, aún no convocada, para fundamentar si hay o no razones para aceptar el pedido de Fito. Cuando en caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante, se dispondrá la libertad de la persona, del recurrente en este caso, o se adoptarán otro tipo de medidas. Si el SNAI justifica que el nuevo centro de privación de libertad garantiza muchas cosas, entre esos el propio derecho a la vida del recurrente, entiendo que el juez negará el recurso planteado. Mientras se lleve a cabo la diligencia, Adolfo Macías se mantendrá en su celda de La Roca, desde donde está incomunicado con la estructura de su organización delictiva, a la cual comandaba y que se la responsabiliza por la crisis de inseguridad en el Ecuador. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Más de 300 kits de alimentos se entregaron las Fuerzas Armadas a los moradores del barrio La Guacharaca en Esmeraldas, zona a la que la Fuerza de Tarea Conjunta realizó una intervención en la parte alta donde se construyó una infraestructura propiedad de una organización delictiva. Veamos. Ubicado en el centro norte de la ciudad de Esmeraldas, La Guacharaca es un barrio tradicional de la zona, donde viven los esmeraldeños de clase media-baja, pero cuenta con todos los servicios básicos, así lo explica el concejal Jorge Perea. No es un barrio en el cual se lo haya desatendido totalmente, cuenta con asfaltado, cuenta con servicios básicos como agua, como energía eléctrica. Esta es una de las zonas considerada conflictiva de la ciudad, pues además es sede de la banda delictiva Los Tiguerones, según inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es en este lugar donde un policía fue secuestrado el pasado 25 de julio. Le hurtaron su arma de dotación y le colocaron una granada en el cuello. Días atrás, la parte más alta de La Guacharaca fue intervenida por personal especializado de las Fuerzas Armadas, en predios que, según información de los militares, eran ocupados por miembros de los Tiguerones para vigilar los posibles operativos delincuenciales y de esta manera estar prevenidos, pues su ubicación es privilegiada ya que se puede observar toda la ciudad. Para mantener el control del barrio, las Fuerzas Armadas realizan el seguimiento y control de esa área. En ese contexto, efectuaron un nuevo operativo. Continuamos garantizando la seguridad en cada una de las dependencias que tiene esta provincia, así como también los diferentes sectores donde se vulnera la seguridad.
controlando el accionar de los grupos delincuenciales organizados. Para el concejal Perea es necesario que las acciones sean permanentes. Hacen una presencia muy evidente durante cierto periodo de tiempo, pero después desaparece. Y esto da paso a que nuevamente se retome la inseguridad en algunos sectores y por ende la ciudadanía no se sienta del todo segura. Además, los militares entregaron 300 kits alimenticios a las familias del sector. Tenemos el compromiso para continuar garantizando la seguridad de la provincia para que nuestros conciudadanos vivan en paz y en tranquilidad. Las acciones de violencia producto de grupos de delincuencia organizada aumentaron en el último año en toda la provincia verde, pues en 2022 se registraron 312 casos de muertes violentas y en lo que va del año ya se alcanza la cifra, pues hay 301 casos, lo que preocupa a la ciudadanía. Olga Velasco, Noticias 7.